¿Y así serían de cabezones en ese tiempo? Como diría Renata. ¡Ay, claro que no! Por cierto, ¿dónde está Renata? Fue por algo. Dijo que ahorita venía. ¿Listos para el recorrido? ¡Listos! Pero, ¿quién nos va a guiar? ¡Estos! Miren. Bienvenidos al Museo de Antropología de Jalapa, Veracruz. Pero, ¿cómo hiciste eso, Renata? Para que veas, estoy llena de sorpresas. ¿Vamos? ¡Vamos! Hace muchos años, muchos miles de años, seres humanos y animales que habitaban en el noreste del continente asiático cruzaron al continente americano por el estrecho de Bering. Yo tengo una pregunta. ¿Pero si todavía ni empezamos? Lo único que hemos visto es lo del estrecho de Bering. Pues es de eso. ¿Cómo se cruzaron? Caminando, pero si todo estaba congelado. ¿Esa, Santino? Es una muy buena pregunta. Esto ya me está dando miedo. Mejor explícanos tú, Renata. Sí, por acá dejamos estos aparatos embrujados. ¡Cobardes! Está bien, pues ahí les voy. Todo parece indicar que hace unos 25.000 años, a finales de la última glaciación, como las aguas de los mares estaban congeladas, el nivel de las aguas ascendió más de 100 metros. Así, lo que se conoce como el estrecho de Bering, entre Siberia y Alaska, era una franja de tierra, con pasto, hierbas, árboles y demás, que permaneció así por mucho tiempo. Los seres humanos y animales que cruzaron los 80 kilómetros del estrecho ni siquiera sabían que estaban llegando a un nuevo continente. Simplemente iban por ahí como hacían todos los días, buscando comida, persiguiendo animales y ¡zas! Ya estaban en América. ¿Y siguieron caminando? ¿Hasta dónde llegaron? Llegaron hasta el sur del continente, hasta Chile. Tu papá es chileno, ¿verdad, Santi? Sí, pero él no llegó caminando hasta allá. Pues, ¿qué creen? Algunas teorías plantean que los primeros habitantes del continente tampoco llegaron caminando hasta Sudamérica, sino que llegaron por mar. ¿Cómo que por mar? ¿Ya había barcos en ese entonces? ¿Barcos? No. Pero embarcaciones sí, y la forma en que se pobló el continente se podría explicar si pequeños grupos iban navegando por la costa en tramos no muy largos, dando lo que se llama saltos de rana. Y así hasta que llegaron al extremo sur y se les acabó la tierra, porque ya no había más. ¿Y qué hizo la gente al llegar al continente americano? Pues lo mismo que hacía antes. Eran pequeños grupos nómadas que trataban de sobrevivir adaptándose lo mejor posible a su medio ambiente, cazando animales, recolectando frutos y vegetales y pescando. Y así permanecieron por mucho tiempo hasta que... ¿Hasta que llegaron los europeos? No. Antes de eso pasaron muchísimas cosas dignas de ser contadas. Por ejemplo, el descubrimiento o invención de la agricultura. ¿Quién la descubrió? Bueno, no fue una persona, sino diferentes grupos que descubrieron que podían facilitarse la vida si cuidaban de las plantas que necesitaban para sobrevivir. O sea, en vez de dejarlas así nomás salvajes, las empezaron a cuidar, a aflojarles la tierra, a regarlas, a acercarlas a las cuevas en donde habitaban. ¿A poco vivían en cuevas? Sí, en México hay muchos lugares en los que hay pinturas rupestres, hechas por los habitantes de esas cuevas. Mi hermana chiquita dibuja pinturas rupestres en las paredes de nuestra casa. Hace más o menos 9.000 años, los paleoamericanos, o sea, los habitantes de América, en la Edad de Piedra, comenzaron a cultivar una gran variedad de plantas, y esto marca el inicio de la agricultura en el continente. ¿Y qué plantas cultivaban? El maíz es muy mexicano. Sí, pero el maíz todavía tardaría en aparecer. De las primeras plantas cultivadas en América fueron la calabaza, el guaje, chile, frijol, jitomate, aguacate, amaranto y otras plantas maravillosas como el maguey, el nopal y las tunas, los quelites, el cacao, la yuca, la chía y el algodón. Pero si todo eso lo seguimos comiendo y usando. Así es, ¿no les parece increíble? Pero, ¿y el maíz? Sí. Cuéntanos del maíz, Renata. Silencio, pollos pelones, ya les van a echar su maíz. ¿Nos acabas de decir pollos pelones? Creo que sí. Ustedes disculparán, es que es un dicho muy gracioso y no me aguanté las ganas de usarlo. Te perdonamos, pero cuéntanos. Okidoki. Pues ahí tienen ustedes que, para empezar,
el maíz como tal jamás existió en la naturaleza. ¿Cómo que no existió? El maíz, como muchas otras, fue una planta domesticada. Esto quiere decir que fue una planta creada por el ser humano, a partir de la selección artificial. ¿Me explico? Sí, explícate porque no te entendí nada. El maíz fue creado a partir de una planta llamada teocintle. Nuestros antiguos paisanos encontraban esta planta buena para comer, pero tenía muy poquitos granos, así que, cada vez que la cosechaban, guardaban los granos de las que más les gustaban, y los usaban como semilla. Y así lo hicieron durante miles de años, hasta que, finalmente, obtuvieron unas mazorcotas, gordas y grandes, llenas de granos, que ya no era teocintle, sino... ¿Maíz? ¡Órales! Yo no sabía eso. ¿Y cuándo inventaron las tortillas y los tamales y todo lo que se hace con el maíz? Pues, con el paso del tiempo, descubrieron que al cocer los granos de maíz en agua con cal, lo que se llama nixtamalización, Parece trabalenguas. Nixtamalización. aunque parezca difícil de pronunciar, la nixtamalización fue lo que permitió que el maíz se transformara en el alimento más importante de Mesoamérica y en la base de todas sus culturas. Con el cocimiento de sus granos, el maíz se vuelve mucho más nutritivo y además se forma la masa, con la que se puede preparar todas las cosas ricas que comemos. Tamales, tostadas, picaditas, sopes, gorditas, tlayudas, atoles, tlaxcales, corundas, uchepos, esquites, pozole, pinole. Ya se me abrió el apetito. Oye, Renata, ¿y qué es eso de Mesoamérica? Lo he escuchado por todas partes, pero no sé bien a bien qué quiere decir. ¡Excelente pregunta! Te lo puedo explicar porque yo hace poco que lo entendí. Mesoamérica quiere decir la América Media. O sea, la que está entre el norte y el sur. Exacto, pero no se refiere exclusivamente a una región geográfica, sino a una zona en la que habitaban muchos pueblos que tenían características en común. O sea, ¿que todo México era Mesoamérica? No precisamente. En lo que hoy es México se encontraban tres grandes áreas culturales: Aridaamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Ah, sí, eso me lo enseñaron en la escuela. Aridaamérica y Oasisamérica estaban en el norte, ¿verdad? Así es. Los habitantes de Aridaamérica eran nómadas, cazadores y recolectores, y nunca dejaron de serlo, ni siquiera después de la conquista. Los de Oasisamérica, que vivían en zonas en las que había agua, practicaron la agricultura y se hicieron sedentarios. Y Mesoamérica, esa es una muy larga historia. Pues hazla corta, pero cuéntala. Veamos. Mesoamérica inicia con los comienzos de la agricultura. Al haber más alimentos disponibles, la gente se fue haciendo más sedentaria. Con el tiempo, las aldeas fueron creciendo y sociedades que antes eran igualitarias se fueron haciendo más complejas, más especializadas en diferentes labores y con más diferencias entre clases. ¿Como las que hay ahora? No tan marcadas, pero así comenzó ese asunto. ¿Y saben dónde empezó este proceso? ¿En la Ciudad de México? Uy, no, ni existía en ese entonces. Fue en la costa del Golfo, en una zona entre Veracruz y Tabasco, que se conoce como la región Olmeca. Los olmecas son los de las cabezotas. ¡Oh, sí! Unos 2000 años antes de Cristo, algunos grupos humanos se asentaron en esa región. Como había de todo en abundancia, se quedaron y las poblaciones fueron creciendo y creciendo, hasta formar grandes aldeas, que eran casi ciudades. Los olmecas, que por cierto no se llamaban olmecas. Ah, ¿no? Entonces, ¿cómo se llamaban? No se sabe. El nombre de olmecas se lo pusieron unos arqueólogos del siglo XX. Olmeca quiere decir habitantes de la región de Lule, o sea, donde había árboles de los que se extraía y se sigue extrayendo el caucho. ¡Oh! ¿Ah, verdad? Bueno, pues las poblaciones olmecas tenían una organización compleja con artesanos, campesinos, sacerdotes y jefes poderosos que mandaban sobre los demás. Tenían una religión con deidades relacionadas con la naturaleza, el agua, la fertilidad y los animales. Especialmente admiraban y adoraban al jaguar y eran buenísimos para la escultura monumental en piedra. Un ejemplo de ello son las cabezas, que retrataban seguramente a algunos de sus gobernantes, y eran también pero muy buenos comerciantes. ¿Y con quiénes comerciaban? Pues con los pueblos de otras regiones de Mesoamérica, como Oaxaca, Guerrero, el Valle de México, la península de Yucatán y hasta Centroamérica. Todos esos pueblos se conocían, comerciaban, competían entre ellos y a veces, desde luego, peleaban. Claro, el deporte favorito de la humanidad. Oh, sí, por mucho tiempo se pensó que los olmecas habían sido algo así como un imperio que había conquistado todo Mesoamérica.
porque artefactos con su estilo artístico característico se encontraron desde Jalisco hasta Costa Rica, pero con el tiempo se ha llegado a la conclusión de que más bien, debido al constante intercambio que había entre las muchas culturas de las diferentes regiones de Mesoamérica y porque probablemente los olmecas sí estaban un poco más desarrollados que los demás, el estilo artístico de los olmecas y algunos objetos y adornos que ellos producían eran apreciados y valorados por las élites de los otros pueblos. Y a su vez, los olmecas recibían bienes que venían de otras regiones y también los valoraban mucho, pues eran poco comunes. ¿Y qué pasó con los olmecas? Como ocurrió con muchos de los pueblos del México antiguo, que no dejaron plasmada su historia en monumentos o códices, no se sabe exactamente qué pasó con los olmecas. El hecho es que, durante casi 3000 años, hasta la llegada de los españoles, muchas culturas florecieron a lo largo y ancho de Mesoamérica, y muchas y muy importantes ciudades fueron construidas, alcanzaron su esplendor y luego fueron abandonadas. Y otras grandes ciudades ocuparon su lugar. 3000 años pasaron entre los olmecas y los mexicas. Así mero fue. Los historiadores dividen la historia de Mesoamérica en 3 grandes periodos: preclásico, clásico y posclásico. ¿Os qué de qué? Posclásico. Agárrense que ahí les va la explicación. Miren, el preclásico abarca desde el 2500 a.C. hasta el 200 después de Cristo. El preclásico mesoamericano inicia con la agricultura y el sedentarismo. Las sociedades igualitarias se van diferenciando y haciendo más complejas, y los pequeños asentamientos van creciendo y transformándose en enormes aldeas. Al final de este periodo existen núcleos urbanos en el Golfo, Oaxaca, el Valle de México y otros sitios. Encontramos las esculturas monumentales, escritura, calendarios y enormes construcciones. El periodo clásico va del 200 al 900 después de Cristo. Durante este periodo se desarrollan y consolidan las tradiciones locales, se desarrollan las prácticas agrícolas, crece la población, se fortalecen las élites gobernantes, la religión se integra fuertemente a las instituciones del Estado, las diferencias sociales se hacen más profundas, se construyen grandes ciudades como Teotihuacán, Monte Albán y Tikal, y estas dominan sus regiones. Hay muchas guerras y al final de este periodo varias de las grandes capitales se colapsan. A la caída de estas surgen nuevas ciudades. El posclásico abarca del 900 al 1520 después de Cristo. Este periodo se caracteriza por un creciente militarismo, expansionismo por la vía de la conquista y pago de tributos. En el posclásico temprano florece la ciudad de Tula, en la zona maya, Chichén Itzá y Uxmal. La religión se relaciona cada vez más con la guerra y la política, y la práctica del sacrificio humano se vuelve muy relevante. Es durante este periodo que se edifica la ciudad de Tenochtitlan y se forma la Triple Alianza: Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, el último poder hegemónico de Mesoamérica. El fin del posclásico, y básicamente el fin de Mesoamérica, corresponde al año 1521, con la consumación de la conquista española. ¿Y ya? Bueno, se acabó Mesoamérica como tal, pero la historia de todos esos pueblos continúa hasta ahora. Han cambiado mucho, pero muchas de esas culturas, con todo y sus lenguas, afortunadamente siguen vivas, y es por eso que México es un país multicultural. ¡Qué bonito!